estar con ustedes una vez más. Dios les bendiga. Cada vez que tenemos la oportunidad de estar aquí, podemos ver la mano de Dios. Podemos ver cómo está el respaldo de Dios con ustedes. Una linda familia que crece, que se multiplica, que se fortalece cada día más en el Señor, cumpliéndose el plan de Dios, cumpliéndose lo que Dios llamó a hacer a esta linda comunidad. Así que yo quiero invitarle el día de hoy que prepare su corazón, porque esta presencia que siente del Espíritu Santo en este lugar es la misma presencia que quiere hacer morada en usted, que quiere estar con usted día y noche. Que la iglesia deje de ser vista como una gasolinera donde me arrimo cuando se me vacía el tanque y vengo a que lo rellenen y me voy nuevamente, sino que la presencia de Dios sea vista como mi sustento diario. Y esa parte es importantísima para una iglesia que está en un plan, en un desarrollo como Amor y Libertad. Así que quiero compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón este año. Y cada vez que llego a una iglesia que tiene un mover y un propósito claro, definido de Dios, cada vez que sucede eso, brinca en mi corazón eso que Dios ha puesto de manera personal y de manera pastoral para poderlo compartir con todos mis hermanos, iglesias y demás donde el Señor nos lleva. Así que prepare su corazón esta mañana. Agradezco a Dios por la vida de mi esposa, que podemos andar más tiempo juntos, gracias a la soltería, gracias a que los hijos ya se fueron. Y qué bueno que se fueron, porque así es que disfrutamos tener nietos y que se multiplique la familia. Si estuvieran en casa, siguieran dándome dolor de cabeza, me siguieran exprimiendo el bolsillo, fuesen muchos problemas, pero como ya no están en casa, dan mucha felicidad. Pero una de ellas es que tenemos el tiempo para disfrutarnos los años que Dios nos dé de vida. Así que qué bueno que puede ocurrir esto. Y bueno, amados, quiero compartir con ustedes un tema que le he puesto por título: En espera de un encuentro. Dile al que está a tu lado: estaré en espera de un encuentro. Dile. Y ya sabe con quién el encuentro, ¿verdad? Dile, porque se quedó con la duda. Dile: con el Espíritu Santo. Ok, quiero que vaya a la Escritura y vamos a dar lectura al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, un pasaje muy conocido por la iglesia cristiana y la iglesia que vive en un mover como Amor y Libertad, así que no dudo que lo conoce. Dice el verso 1 del capítulo 2 de Hechos: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Quiero leerles un pasaje más que está en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 15, para los que anotan o los que buscan en su Biblia. Levítico 23, versículo 15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Ok? Está muy relacionado un versículo, un pasaje con otro, pero cuando lo leemos separados no lo podemos digerir muy fácil, no nos percatamos de lo que nos está diciendo. Por eso quise leer estos dos pasajes para podernos introducir a esto. ¿Ok? Pero antes quiero que ahí donde estás inclines tu rostro y ora al Espíritu Santo que está en este lugar
y dile: estoy ansioso de un encuentro, enséñame a prepararme para un encuentro, deseo eso. En el nombre de Jesús te lo pido, que la presencia que se mueve en este lugar se mueva dentro de mí constantemente, que esa presencia me llene. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos. Esta iglesia que te ama, que te busca, no pare, Señor, hasta experimentar un encuentro poderoso que le revolucione y le lleve a multiplicarse aún en las naciones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hay momentos, amados, en la vida donde Dios ya te prometió algo. Y si yo te preguntara, ¿te ha prometido algo Dios? Sé que la mayoría de aquí van a levantar la mano, porque el que no se lo dijo Dios en la Escritura, se lo dijo en profecía, y si no en sueño, o habló a tu espíritu. Dios siempre está tratando de pactar con nosotros. A veces podemos llamarle negociar con nosotros, porque cuando alguien te está prometiendo algo es que está negociando contigo. Y a mí me ha prometido muchas cosas Dios desde que me llamó. Que era pequeño tengo memoria de eso, pero esa promesa aún no la ves, y eso es un poquito desesperante, cuando tú sabes que hay algo que se te prometió pero no lo ves. Ese es el tiempo, amado, de la espera, y el problema del tiempo de la espera es que desespera, y entonces no es un tiempo vacío como muchos lo podrán ver. Más bien es un tiempo de preparación donde Dios está trabajando con cada uno según su propósito, también con cada iglesia según su propósito, como seguramente lo ha hecho por estos años con amor y libertad. Antes del derramamiento del Espíritu Santo que leímos en Hechos 2, hubo un proceso para los discípulos, un proceso para la iglesia naciente. No fue algo improvisado, era algo totalmente calculado, programado por Dios, revelado por Dios desde los profetas. Todo lo que está aconteciendo no fue improvisado, sino planeado por Dios. Fue el cumplimiento de un diseño divino que venía desde el Antiguo Testamento. Es decir, una promesa que Dios hizo, lo diseñó con el plan de hacer emerger a la iglesia, y esa con poder, para cumplir el propósito de Dios, pero desde el Antiguo Testamento Dios lo tenía ya planeado y lo reveló así a través de los profetas. Así que vamos a recorrer un poquito ese camino para entender cómo nosotros también estamos llamados a vivir en espera de un encuentro. Cómo cada uno, Dios quiere tener ese tiempo contigo y quiere que tú tengas esa experiencia con Él. Le conocemos este pasaje como el día del Pentecostés. Cuando queremos hablar de eso, vamos a este pasaje de Hechos 2. Pero yo quisiera que no lo enfocáramos a Hechos 2, sino fuéramos un poquito atrás al Antiguo Testamento, ya que allí está fijado en un mandato primero. ¿Y cuál es su significado? Quiere decir que esto empezó como un mandato de Dios, donde el pueblo de Dios tenía que estar atento y estarlo cumpliendo constantemente. Pentecostés no comenzó entonces en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ¿ok? Era una fiesta establecida por Dios que leímos en Levítico 23:15 en adelante. Y cuando leemos de Levítico 23, estamos leyendo que Dios le está dando al patriarca una lista de lo que el pueblo tiene que hacer, y ahí aparece la Pascua, ahí aparece las fiestas del Pentecostés o fiestas de las semanas. Y cuando nosotros encontramos esto, nos damos cuenta que verdaderamente hay un plan trazado de Dios, el cual despertó inquietud en el pueblo de Dios, hablando del Antiguo Testamento, y vivían expectantes. Eso es lo bueno de una promesa, que te hace vivir expectante. Dice el pasaje que leímos en Levítico: y contaréis desde el día siguiente al día de reposo. Y está hablando al día de reposo de cuando Jesús está sepultado, en el cumplimiento ya con Jesús. Pero está hablando del día de reposo en el Antiguo Testamento, el cual Dios mandó que se guardase.
que no trabajasen, que lo consagraran a Dios, que descansase el hombre poniéndose de ejemplo él mismo. Dice que después del día de reposo contarías 7 semanas cumplidas. 7 por 7, 49. 49 días ibas a estar en este cumplimiento, por eso le llaman fiesta de la semana, porque son 7 semanas. Entonces, hasta el día siguiente dice, es decir, al día domingo, como un día como hoy, el 7º día, después del reposo, contaréis, dice, hasta ahí 50 días. Ahí es donde aparecen los 50 días, las 7 semanas, 7 por 7, 49, más el siguiente día, 50 días, ¿ok? Por eso la palabra Pentecostés de Pente, de 50. Y de ahí viene desde el Antiguo Testamento. Lo conocemos también llamado como la fiesta de las semanas para el pueblo de Israel, o la fiesta de la cosecha. ¿Por qué razón? Porque era el momento donde se iba a presentar el primer fruto a Dios, la cosecha que Dios estaba permitiendo en ese momento, y esto representaba que venía una gran cosecha en base a lo que yo iba a presentar a Dios. Así que el pueblo de Israel estaba muy interesado y expectante a que llegara esta fecha. ¿Por qué? Porque previamente habían trabajado la tierra, previamente habían escogido las semillas, previamente habían calculado cuánto iban a sembrar y cuánto iban a cosechar, pero había que seguir una indicación y estar expectante a que eso ocurriera. Qué lindo es Dios, cómo nos empieza a preparar de esta manera para que constantemente nos estemos acordando que hay una promesa, que hay una cosecha que viene, que hay un avivamiento que viene, para que constantemente, pero que sepamos que necesitamos nosotros estar atentos a la indicación de Dios. Nosotros vemos el significado de esta fiesta, que era celebrar la provisión de Dios. Era un motivo de celebración hasta hoy en día cuando Dios te provee algo. Era una ofrenda de gratitud a Dios, primero Dios. Así que cuando Dios llama al pueblo de Israel a hacer esta acción, le está mandando un mensaje claro: primero Dios, ¿ok? Después todas las cosas van a ser añadidas, pero primero acuérdate de Dios. Marcaba también el inicio de una gran cosecha que todo agricultor espera, que todo pastor esperamos, que todos los que confiamos en Dios esperamos tener una gran cosecha. Así que repasamos: Pentecostés deriva lo que es 50, el Pente, 50 días después de la Pascua es cuando llega el Espíritu Santo en el libro de los Hechos capítulo 2. ¿Ok? 50 días después de que Jesús ha sido sepultado. Jesús murió y es sepultado. Así que desde el principio estaba anunciado que a partir de la Pascua lo primero tenía que ser para Dios. Pero quiero que veas esto. Hablar un poquito de la Pascua. La Pascua era una fiesta que se antecedía o se anteponía a esta, y también tenía un ritual de preparación muy significativo para Dios. Cuando Dios les da las indicaciones en Levítico también sobre la Pascua, les dice que vas a escoger el mejor de tu cordero, de tu manada, lo mejor. No debe de estar tuerto, cojo, manco ni manchado, lo mejor. Y entonces se dice que cuando venía el tiempo de la Pascua para Jesús ya ser crucificado, era el cierre, el día viernes de crucifixión, era el cierre para entonces esperar la Pascua. Y todo el mundo andaba buscando su mejor cordero. Todo el mundo andaba buscando el mejor cordero. Se dice por ahí que en ese día específico hasta 250,000 corderos fueron recolectados para el ofrecimiento de la Pascua. Piensen esto. Mientras todo el pueblo está conectado con traer lo mejor a Dios, y lo apartaban una semana antes y lo dedicaban el cuidado personal a ese cordero 5 días. Fíjese, lo apartaban, lo dedicaban. Yo pienso que pues le daban su bañada, su limpiada, lo ponían en un lugar más decente, más cómodo, una muy buena comida, lo estaban preparando muy bien. ¿Por qué? Porque iba a ser ofrecido. Pero en el mismo transcurso en que todo el mundo está haciendo eso, encontramos que también el cordero inmolado de Dios, Jesús, está siendo preparado esa semana también. ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Está conectado?
Y entonces Jesús está siendo preparado porque mientras ellos van a hacer un ritual de un ofrecimiento de sacrificio, que es un cordero, Dios también ya tiene preparada la Pascua, donde va a ser ofrecido el cordero en sacrificio para cubrir los pecados de muchos. ¿Qué será la razón de ser de la Pascua? Que Dios daba oportunidad para que trajeras una ofrenda, pero para que hubiese expiación de pecados. Por eso es que el Cordero Jesús, el Cordero de Dios, Cordero inmolado, que dice Juan en capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está siendo preparado todo ese momento, en esos días, porque sabe que va a ir a la cruz para ser inmolado, para derramar su sangre. Porque la Biblia dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay salvación, no se cubren los pecados. Así que, amado, algo muy poderoso está pasando, y hago pausa en esto para entender el porqué del cumplimiento, amado, de ello. Primero era la Pascua y después venía la fiesta de las cosechas o la fiesta del Pentecostés. En el cumplimiento de esta Pascua totalmente nos habla de Cristo. Y esto comienza, amado, en la resurrección, cuando se empiezan a ofrecer los primeros frutos. Encontramos nosotros que Jesús es el cumplimiento del Cordero Pascual. Dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. Y cuando afirma esto la Biblia, está dando a conocer que la Pascua se cumplió en Jesús, que la promesa se cumplió en Jesús y que el pacto se estableció en Jesús. Un nuevo pacto que dice Hebreos, y es un pacto de sangre. Al igual que sucedía con aquel cordero que preparaban, pero ahora a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús muere en la cruz, derrama su sangre y trae redención al mundo para que todo aquel, dice la Biblia, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la resurrección, amados, al tercer día Jesús resucita en un domingo por la mañana, que acabamos de pasar hace 2-3 semanas. La resurrección, algo que se conmemora en 3/4 partes del mundo de una manera unánime y poderosa en todos lados donde lo podamos ver, porque se está reconociendo entonces que Jesús resucitó. Y no es solo que resucitó, sino lo que ocurrió cuando resucitó, que dice que venció a la muerte e inicia una nueva vida en su resurrección, siendo él la primicia de los muertos. Y entonces, cuando encontramos esto, que ha pasado la Pascua y va a dar inicio a la preparación de las 7 semanas, y encontramos que está siendo la primicia traída a nosotros para la victoria, sellar la victoria, la garantía de nuestra salvación, y este es Jesús. Es como el primer fruto que se nos muestra. Y entonces encontramos, amados, que cuando Jesús estuvo resucitado en la tierra tenía un propósito. ¿Y cuánto tiempo transcurrió en eso? Bueno, Jesús tenía el entendimiento de las Escrituras y estaba dictado por lo que Dios ya se había señalado con los profetas, y solo está cumpliendo, pero también está afirmando algo muy importante para que usted y yo estemos aquí esta mañana. Está consolidando lo que ocurrió en ese sacrificio, está poniéndole el sello a lo que ocurrió en la muerte, porque en la muerte él dijo consumado es, y luego en la muerte, amado, él garantizó que el sacrificio del Cordero de Dios estaba cumplido, que había sido dado. Pero en el mismo tiempo en el que Jesús está sepultado, hay una maravilla en la Biblia que dice, no lo traigo aquí pero lo traigo en la cabeza, dice que ese día, ustedes recordarán que hubo un terremoto, ¿verdad? Cuando Jesús muere, cuando él dice consumado, y que el velo del templo se rasgó, ¿recuerdan eso? Y alguien sabe que dice que los sepulcros de muchos de los que habían muerto se abrieron, y los que habían muerto, dice, resucitaron para testimonio. ¿Alguien sabía eso? Y luego dice la Escritura que Jesús
bajó a lo más profundo a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y luego Jesús dice, amado, que fue a liberar a los que estaban presos en cárceles. Todo ese paquetote está sucediendo en un día de reposo. Mientras acá hay reposo, está solemne, está todo, Dios sigue trabajando. Porque hay toda una preparación. ¿Para qué? Para que venga el sello de nuestra redención, que se llama resurrección del Cordero inmolado de Dios, Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Para eso resucita. Y sabes que a causa de que Jesús resucita, la iglesia cristiana impactó al mundo hasta el día de hoy, después de muchos siglos, gracias a la resurrección, amado. Dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos dignos de conmiseración, o sea, de lástima. Ay, pobrecitos cristianos. Que digan así del Buda, ¿verdad? Que nada más quedó congelado ahí, sentado ahí. Que digan así de aquellos que no tuvieron evidencia de haber resucitado. Pero Jesús tuvo evidencia, porque dice que resucitó cuando fueron María y las otras Marías, las mujeres, a buscar a Jesús al sepulcro para ungirlo con los aceites y perfumes y demás que habían preparado, y no lo hallaron. Y se espantaron y corrieron a buscar entre la sábana a ver dónde estaba Jesús y dónde lo han puesto, quién se lo ha llevado. Y de repente los ángeles le aparecen y dicen, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y le dan la gran noticia de que Jesús ha resucitado. Y eso se hizo contundente porque Él les dio una indicación, les dijo, no me toquen. Sí pueden adorar, pero no pueden tocar. No he subido al Padre, no he entregado el sacrificio porque estaba allá en los lugares más bajos chambeando todavía. Estaba trabajando, pero tengo que ir al Padre, voy a entregar el sacrificio. Jesús va al Padre, entrega el sacrificio, y aquí es donde dice que Él le dice primero a las mujeres, vayan y díganle a todos, corran la noticia. Le parece a los de Caminos de Emaús y se les revela. Dice, con razón nuestro corazón ardía cuando hablábamos con Él. Ahora, amado, tenemos a Jesús que está intencionalmente provocando que se corra la voz mientras Él está enseñando sus manos y su costado y sus pies, y está diciendo, fue consumado, fue hecho el sacrificio pascual y ahora hay redención para el mundo. Y el Padre le dice, bien, por lo tanto, dice la Biblia, se te da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios Padre. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y tenemos ahora a Jesús apareciendo en el escenario, dice, estando los 11 reunidos. Acuérdense que ya no estaba Judas, se había ahorcado. Estando los 11 reunidos y estando la puerta cerrada, hace hincapié en eso, porque trae un cuerpo glorificado que puede cruzar paredes, aunque también puede comer. Y dice, estando la puerta cerrada, le aparece a los 11, y entonces ahí aparece el cuadro Santo Tomasito, ya saben, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Aquel que dijo, no, yo hasta no meter mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no voy a creer. Y le dice Jesús, órale Tomás, aquí estoy, sáciate, sacia tu incredulidad. Y aquel, en vez de ir a meter el dedo, le dice, Señor mío y Dios mío. Ahora sí, ¿no? Ahora sí es su dueño, el Kairos, el dueño y su Dios. Y Jesús le dice aquí la frase, amado, que Él ahora tiene toda potestad. Y empieza a revelarse que Él es Dios. Empieza a revelarse en el propósito que tiene. Aquí también, amado, nosotros vemos que Jesús durante un tiempo apareció intencionalmente consolidando la obra que ya había hecho durante 3 años y algo, y consolidando la obra que hizo en la cruz, y está durante 40 días enseñando a sus discípulos. Está apareciendo en diferentes escenarios porque Él quiere enseñar algo más. Número 1, que tu victoria está garantizada por su resurrección. Número 2, que todo lo que dijo fue cierto y se ha cumplido al pie de la letra. Número 3, Él está confirmando la fe de los que creyeron en Él y quiere confirmar la fe de aquellos que se atrevan a creer en Él. Y está preparándolos para algo grandioso que está por venir, amado. Algo grandioso, pero nosotros necesitamos ser entendidos
Cuando tengo entendimiento, entonces me voy a preparar para lo que viene. Y nosotros hablamos de prepararnos para un encuentro, pero ¿cómo si no sé lo que viene? El agricultor, cuando va a sembrar, es porque él tiene una necesidad y una visión, o una visión y una necesidad. El agricultor sabe que es necesario tirar la semilla a tierra para que muera y haya fruto, pero también sabe que hay que preparar la tierra para recibir la semilla. Así que el agricultor sale a barbechar la tierra, sale a limpiar la tierra, a quitar todo lo que no debe de estar allí para depositar la semilla y entonces esperar un proceso natural. Y aquí viene el tiempo de la espera que desespera. ¿Sabe por qué? Yo he sembrado, y cuando tú siembras y no llega la lluvia, no llega el rocío, empiezas a desesperarte, pero en serio. Y en otros lugares pones la semilla y estás esperando la lluvia, pero estás cuidándola de que los depredadores de semillas no vengan a comérsela. Porque viene la tusa, viene el ratón, viene la ardillita, vienen muchos escarabajos, los pájaros tremendos, rascan y sacan la semilla y se la llevan. Y entonces es todo un proceso que hay que tener muchos cuidados en ellos. Por eso uso esta ilustración del agricultor, porque nosotros, amados, tenemos que entender que tengo que pasar un tiempo de espera. Y para algunos ese tiempo de espera es un poco largo. Y alguien dijo por allí que la iglesia parece un camión de pasajes, que se suben en una esquina y se bajan en la otra. ¿Sabe por qué? Porque no entendieron el plan de Dios. No se propusieron un tiempo para encontrarse con Él, para descubrir su propósito. Y en cualquier momento se desesperaron y se bajaron en la siguiente esquina. Pero no es así, amado. Esta clave de esperar, como Jesús intencionalmente lo hizo con los discípulos, les dice, antes de Jesús ascender al cielo, les dio una orden muy clara en Hechos capítulo 1, versículo 8, y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les está diciendo Jesús que van a recibir algo especial que les va a dar poder para poder cumplir lo que Él les mandó. Pero les dijo antes que no se fueran. Fíjese, aquí está el secreto. Les dice no se vayan. En el versículo 4 les dijo que no se fueran, sino que esperasen la promesa del Padre, que esperasen en Jerusalén. Pero ojo con esto, no les dijo cuántos días. Yo les estoy marcando ahorita los días y les saco la cuenta, y para usted fácil ya tiene las cuentas en mano. Pero ellos no tenían la cuenta en sí, no sabían de cuánto se trataba la espera. Solo Jesús les dijo, esperen en Jerusalén hasta que llegue la promesa, hasta que sean investidos. Y esto, cuando Jesús está ascendiendo al cielo y diciendo estas cosas, no solo se lo está diciendo a un grupito, sino a un gran grupo de discípulos, no solo a los 12, no solo a los 120 del aposento alto, se lo está diciendo a un número de 500 personas y les está dando instrucciones claras. Pero si usted va a la Biblia, cuente o encuentre cuántas personas de esos que le vieron ascender al cielo, a los que le dio la indicación, supieron esperar en el aposento alto. La Biblia dice que 120. Así que, ¿cuántos días pasan de que Jesús anduvo en la tierra al Pentecostés? De que Jesús resucita e instruye a los discípulos y está en la tierra y asciende al cielo, 40 días. De que asciende Jesús al cielo para esperar la promesa del Pentecostés, ¿cuántos días pasan? Ya les di la fórmula, que de la resurrección a la fiesta de la semana son 50. Entonces pasan 10 días. ¿A alguien aquí le ha sido fácil esperar 10 días? Y menos si está aposentado, ¿verdad? Lo puede esperar en su vida cotidiana y hasta un año o dos. Pero nosotros sabemos que en estos 50 días que transcurrieron desde la Pascua al Pentecostés, los 40 días que Jesús estuvo con ellos, los 10 días que tuvieron que esperar de la ascensión de Jesús hasta el día del Pentecostés, los discípulos en estos 10 días, ¿qué hicieron en tanto tiempo?
Piensen esto. Tuvo que haber habido una logística para estar en aquel lugar, para poder cumplir lo que Jesús les dijo que esperaran en Hechos 1:4. Estos estaban esperando, pero no solo estaban esperando, estaban juntos, y no solo estaban juntos, estaban unánimes, dice la palabra. Así que al estar unánimes tenían todas las cosas en común. Yo creo, amado, que los 120 determinaron esperar en ese encuentro, porque el resto, los 380, ya no se mencionan más de los que le vieron ascender al cielo. No se dispersaron. Esa es una característica de alguien que verdaderamente está añorando o esperando un encuentro con Dios. No se dispersa, se mantiene en la familia, se mantiene en la iglesia, se mantiene en el propósito, se mantiene en la visión, no se dispersa. Y el otro es que no se desanimaron. Pasaron 3 días, probablemente al tercer día, así como Jesús esperó 3 días y resucitó, probablemente llega esa promesa que el Señor nos dijo. Nada, pasaron 7 días, probablemente que al cierre de esta semana va a pasar, no pasó nada. Por eso comienza el libro de el capítulo 2 de Hechos diciendo un de repente, porque probablemente ya se habían cansado y no lo esperaban ya, o no sabían en qué momento podía ocurrir, pero fue en un de repente. Pero ellos no estaban desanimados, tal vez cansados, pero no se desanimaron, no abandonaron la promesa. ¿Cuánto tiempo estaban dispuestos a esperar? No lo sé, pero lo que sí sé, que lograron obedecer lo que el Señor les mandó. Esperaron en unidad, dijimos, porque estaban unánimes, pero también dice la Biblia que estaban orando, y también dice que estaban en fe. Fíjate las características de la persona que está determinado a esperar. Dice que se mantiene unido, se mantiene en oración y se mantiene en fe. El cumplimiento glorioso, amado, de cuando esto llegó, el día del Pentecostés, lo que leímos al principio, donde estaban todos unánimes juntos, y luego dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió allí? Dice que vino un viento recio que soplaba. Ayer platicábamos sobre el viento rico que llegó después del calor. Ese viento que parece, le decía a Lenny, parece que nos prendieron el aire acondicionado. Estábamos bien acalorados y de repente empezó a soplar. Y digo, uy, qué padre, no, hombre, pues con razón está tan bonito Mérida. No, Dios, amado, así como actúa hoy en la naturaleza, así actuó en ese momento. Un de repente trajo un viento que cambió la atmósfera. A mí me ha tocado vivir muchos pentecosteses reales, así en experiencia, y algunos de ellos han traído ese viento que llena la casa donde hemos estado reunidos. Una ocasión estoy en San Luis Potosí, voy a tomar el lugar y me pongo a orar, y me habla el Señor y me dice, dile a la iglesia que voy a entrar. Le digo, no, Señor, yo no me puedo meter en problemas. ¿Cómo le voy a decir que vas a entrar si esta es una iglesia, tú estás aquí y la alabanza está bien bonita? ¿Cómo le voy a decir eso? Tú dile que yo voy a entrar. Pero lo que el Señor quería decir es que Él iba a entrar de una manera especial. Él estaba allí, claro, pero Él quería manifestarse de una manera especial. Y le digo, va, pues como siempre estoy dispuesto a todo por ti. No le hace que yo quede mal. Yo les voy a decir a la iglesia que tú vas a entrar. Si tú así dices, está bien. Así que llego, saludo y todo, y les tengo una gran noticia. ¿Quieren escuchar esa gran noticia? Y todos, amén, amén. Me dijo el Señor que te prepares porque va a entrar. Yo no termino de decir entrar cuando entra el viento recio, llena la casa y empieza un Pentecostés ahí, de los pocos que yo he experimentado de esa magnitud, porque así le plació al Señor el día del Pentecostés manifestarse de esta manera, porque Él es viento, amado. Así mismo se describe en lo que ilustra el Espíritu Santo. Él es un viento recio, llena la casa,
llega de repente, así como el día de ayer, como puede suceder hoy. Hace calor, pero viene ese viento y trae frescura, cambia la atmósfera, cambia todo. Si eso puede pasar en el sentido natural, ¿qué no puede pasar en el sentido espiritual? Y luego dice que llegaron lenguas repartidas como de fuego. El Espíritu Santo también se describe como fuego, y fuego purificador. Lo que está dejando ver en esta descripción, amado, es que el Señor llega de repente, llega con una expresión sobrenatural de un viento recio y aparece con esa forma de lenguas de fuego, porque Él es fuego purificador. Cuando Él, amado, encuentra un corazón que está en espera de un encuentro, que está en espera de un avivamiento, que está en espera de un Pentecostés, lo que pasa es que su fuego va a visitar tu vida y va a hacer cambios poderosos que ningún psicólogo puede hacer, que ninguna terapia, porque esto se llama, amado, que el fuego purificador de Dios va a llegar a quemar toda hojarasca, va a quemar, amado, aquellas cosas que por mi propia cuenta no he podido quitar, aquellas cosas que no he podido cambiar, aquellas cosas que me han costado trabajo, aquellas cosas con las que he estado luchando. Pueden ser vicios, adicciones, pueden ser pensamientos, pueden ser aquellos recuerdos. Ese fuego purificador de Dios llega a hacer algo sobrenatural en la vida del creyente, aquel que ha sabido esperar en Dios, aquel que ha tenido hambre de un encuentro por Dios. Llega ese fuego sobre su vida, y entonces dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, tiene características muy especiales y muy específicas. No siempre es el mismo comportamiento. Me ha tocado ver a mí diferentes manifestaciones. Por ejemplo, cuando describe el avivamiento de la calle Azusa en Carolina en el año 1901, dice: la portada de los periódicos decía el mover de los santos rodadores. ¿Sabe por qué dice eso? Y búsquelo, está en internet, en los periódicos de aquel entonces. Los santos rodadores era por la manifestación del Espíritu Santo que estaba viendo en aquel lugar, que seguramente danzaban, brincaban, hablaban lenguas, hacían algunas cosas como lo que hoy podemos percibir cuando estamos adorando al Señor, cuando su presencia está entre nosotros. Y dice, amado, que aquí hablaban lenguas. Después vuelve a haber acontecimientos similares a esto cuando el apóstol Pablo está preocupado por la iglesia, por ejemplo en Éfeso, donde les dice: recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dicen: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él les dice acerca de esto y dice: y hablaron en otras lenguas, y suma algo más, y profetizaron. Cada vez que te encuentras una manifestación, un advenimiento, un encuentro con el Espíritu, vas a encontrar características diferentes. Por eso, a veces dicen que los cristianos estamos locos, pero no estamos locos, nada más estamos revolucionados, porque el Espíritu Santo llega haciendo esto. Y dice: comenzaron a hablar en otras lenguas, amado. Lo que sucede con el misterio que viene del cielo para que tú lo hables en el campo terrenal es porque es una alabanza, amado, que tal vez no puede salir de tu boca o de tu entendimiento cuando tú estás adorando al Señor en el Espíritu. O tal vez es un idioma que es desconocido en el campo espiritual, que no tengo la capacidad yo para usarlo para glorificar al Señor o para penetrar en el campo de las tinieblas. Y por eso viene el avivamiento de hablar en otras lenguas, porque algo poderoso empieza a pasar en el campo espiritual. El campo espiritual, amado, no está a nivel de nuestra lógica o conciencia, está a nivel espiritual, y tiene que haber una intervención del Espíritu. Cuando esto ocurre, tú adoras a Dios como nunca. Cuando esto ocurre, tú empiezas a reprender en el campo espiritual con toda autoridad como nunca. Cuando esto ocurre, amado, algo poderosísimo empieza, porque hay una revelación poderosa que sale de tu boca a través de la profecía. Algo poderoso está pasando de Dios, porque hubo gente que estuvo unánime orando y en fe, obedientemente, resguardando aquello que el Señor dijo: no se vayan, quédense en Jerusalén. Yo hoy te digo, iglesia Amor y Libertad, no te vayas, quédate en Amor y Libertad. Espera, porque el Señor, desde la primera vez que vine, Pastora Silvia se acuerda, les dije algo que Dios quería hacer con esta iglesia, y lo he visto con mis ojos. Gracias a Dios.
Etapa por etapa lo han visto mis ojos y cada vez que vengo lo sigo creyendo, lo sigo oyendo, porque lo que Dios quiere hacer, amado, es que vas a impactar no en una congregación, en una alabanza, en un mover. Eso está impactado ya. Vas a impactar afuera donde Dios te ha dicho que vas a ir, donde Dios te ha dicho que vas a alcanzar, donde Dios te ha dicho que vas a extender. Por eso es que Dios hizo esperar a los discípulos y les dijo: ¿hasta cuándo? Hasta que seas investido del poder de lo alto. Cada vez que el Señor tenga una visitación a ti, tú un encuentro con Él, es porque el Señor te está diciendo: estás listo. Ándale, ve y séme testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es porque el Señor te está preparando, porque el Señor ya vio tu dedicación, tu esmero, tu paciencia, tu espera. Y el Señor llega y te visita y te está diciendo: voy a poner en ti un sello. No solo el sello de la redención para tu victoria, ahora el sello del poder de Dios para que me seas testigo en todo lugar. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque nadie, amado, tiene autoridad para entrar en el campo espiritual más que aquel que ha tenido un encuentro con Dios. Tú eres cristiano, qué bueno, pero te falta que empieces a añorar, que empieces a esperar, que estés unánime con el pueblo, que estés en oración con el pueblo, que camines en la misma fe, en la misma visión, para que venga ese tiempo, ese de repente sobre tu vida y algo poderoso de Dios comience a pasar, lo sobrenatural de Dios. Tal vez nunca has tenido una experiencia así de hablar en otras lenguas, de tener revelación de Dios, de poder profetizar. No has tenido esta experiencia, amado, pero cuando esto ocurre es una señal de que la promesa está cumplida, porque tiene un propósito específico que va más allá de solo un avivamiento. Amado, el resultado del Pentecostés dejó en la primera intervención o predicación de Pedro 3,000 personas convertidas, porque predicaba con denuedo, porque se cumplió lo que el Señor dijo: vas a recibir poder para hacerme testigo. Y entonces Pedro empezó a dar este mensaje poderoso y a llamar a aquellos al arrepentimiento, a decirles lo que podía ocurrir en su vida. 3,000 personas vinieron, posteriormente 5,000 personas, y así sucesivamente, amado, nace la iglesia, una iglesia que se describe en el libro de los Hechos, que se multiplicaba en las casas y acontecían muchos eventos en ella. Una iglesia, amado, que empezó a expandirse en todo lugar. ¿Por qué? Porque había hombres, que describe el libro de los Hechos, trastornaban las comunidades donde iban pasando. ¿Cómo las trastornaban? Por un mensaje de poder. ¿Cómo las trastornaban? Porque ponían las manos sobre los enfermos y estos sanaban. ¿Cómo las trastornaban? Porque estos echaban fuera a los demonios con autoridad y los demonios se iban, porque estos tenían autoridad, amado, que se les había sido dada. Por eso dice: trastornaban. Dios te llamó, amado, a esperar. Y Dios te llama a tener un encuentro, porque Dios te llama a trastornar tu comunidad. Donde quiera que pase amor y libertad, tiene que trastornar a la comunidad donde está pasando. Todos los alrededores, todas las comunidades serán trastornadas, porque hay alguien que supo esperar, alguien que tuvo un encuentro con Dios, amado. Lo que comenzó como una fiesta agrícola, que era la presentación de los primeros frutos, terminó siendo una gran cosecha de almas. ¿Te das cuenta lo que hace el Señor? Te da la primicia, la primicia de la resurrección de los muertos. Te da a Jesús como el Cordero de la Pascua de Dios. Te da ahora todo, amado, de introducción. ¿Para qué razón? Para que haya una gran cosecha. Hoy nosotros tenemos más que nunca bajo entendimiento prepararnos para esto. Vivir y esperar un encuentro con Dios, un Pentecostés. Jesús seguía dando las mismas instrucciones hoy como lo hizo en aquel momento. Dice: espera la llenura del Espíritu Santo. Y cuando tú esperas algo, tú no estás cruzado de brazos. Tú te estás preparando para algo. Te estás preparando como el agricultor prepara el campo. Estás tomando acciones. Estás aplicando la fe. Imagina que vas a esperar un personaje importante en tu casa, que el gobernador te dice que va a ir a tu casa. ¿Qué vas a hacer? Seguramente vas a preparar la casa, la vas a alistar, vas a preparar alimentos, vas a hacer lo que hizo la tsunamita,
prepararle una habitación para el siervo de Dios que venía, dice, para que cuando venga se quede en ella, para que quiera quedarse allí. Tenemos que esperar, amado, sabiamente, porque me voy a presentar delante del rey. Los que conocen la escritura, la reina Esther tenía un tiempo como doncella de preparación porque iba a ser presentada ante el rey. Nosotros tenemos un tiempo de preparación y este es tu tiempo. Por esta espera, amado, esta espera no es pasiva, es activa. ¿Qué estás dispuesto a hacer para esperar un encuentro con Dios? ¿Cuánto debo de esperar? Es como aquellos que le preguntaron al Señor cuántas veces debo de perdonar. Y el Señor le dice 70 veces 7. Y ahí están sacando las cuentas, la multiplicación. Lo que el Señor está diciendo es: no pongas fecha a Dios, tampoco le pongas límites. Tienes que esperar en oración constante, tienes que esperar en unidad con otros creyentes, tienes que esperar en obediencia a lo que el Señor dice en su palabra, y tienes que esperar con un hambre espiritual que se denote cada mañana. Como buscas el alimento físico, busca el alimento espiritual. Así que, amado, recuerda que el sembrador preparó la tierra, puso la semilla, actuó con fe, la cuidó y la defendió, y estaba expectante a que viniese fruto, a que hubiese fruto. Dios nos llamó a cada uno de nosotros a dar fruto, amado. Así estaban los discípulos allí en espera, porque sabían que había mucho que hacer, pero una instrucción directa de Dios había sido dada: espera hasta que seas investido. Yo quiero animarte con esta palabra porque vas a tener mucha tentación a salir huyendo. Vas a tener mucha desesperación, y lo único que te va a sostener es esperar en Dios. Agarrarte de las promesas de Dios, las promesas que tiene para ti, para tu matrimonio, para tu casa, para tu iglesia. Agarrarte de Dios. Así estaban los discípulos. Así debemos estar nosotros, en ese mismo sentir. Pentecostés no vino por casualidad, por toda la historia que te he narrado, vino por propósito de Dios sobre gente preparada para recibir a Dios. Aunque la dispensación del Espíritu Santo es para todo aquel, dice Joel 2:28, sobre toda carne, pero llega sobre los que están en espera. Así que no sé si tú estás en esa lista de espera. Yo creo que sí, disfrutando esta reunión, disfrutando este tiempo de iglesia, disfrutando lo que aquí ocurre. Estás en espera y estás viendo la hora de que llegue el domingo, y estás viendo la hora de que va a empezar el culto, y estás viendo el momento de que vas a llegar a la congregación. Y no importa como ahora que ya no alcanzan las sillas, que se sigue para allá, gracias a Dios que hay bastante terreno. No importa, amado. Lo que importa es que yo estoy esperando tener un encuentro con Él. Tengo cita con Dios. Pero yo quiero recomendarte que tengas una cita personal diariamente con Él. Entre la promesa y el cumplimiento hay un tiempo de espera. Y todo el proceso, amado, que nos fue marcando un propósito de Dios y nos fue indicando una victoria. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿cuál era nuestra Pascua? El Cordero ofrecido. Jesús ya resucitado para sellar nuestra garantía de victoria. Lo que Jesús promete a los discípulos que esperaban allí, que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué tanto estoy yo dispuesto a esperar? ¿Estás dispuesto y estás listo? ¿Cierto? ¿Puedes lograr esto? ¿Estás entendido de lo que Dios te llamó en tu persona, a tus generaciones, al impacto que vamos a causar? No te desesperes por el proceso, amado. Recuerda, si llegas a ver a alguien en un proceso difícil, dile: recuerda lo que dijo el pastor Israel. No te desesperes en el proceso. No abandones la oración. Ahí en tu cama, de rodillas,
en la ducha, en el trabajo, donde estés, no abandones la oración. Dice en todo tiempo, pero si la dedicas en especial es mejor. No pierdas la unidad, mantente unido para que se cumpla lo que dice el Salmo que ahí envía el Señor, para que se cumpla que dice que desciende en medio de la unidad, su presencia. Mantente en eso en cada momento, porque el mismo Dios que cumplió la promesa en Hechos 2, quiere hacerlo otra vez en tu vida, quiere hacerlo otra vez en su pueblo. Es el mismo Dios al que servimos, al cual dice la Biblia que no cambia, que no tiene sombra de variación ni de muerte. Él no cambia. Es el mismo Dios, amado. Así que no busques solo experiencias. Ese es un grave error de la iglesia. Mejor busca su presencia. Prepárate para tener un encuentro con Dios. No busques emociones. Mejor busca la llenura seria del Espíritu Santo. Y mientras esperas, prepárate porque tu encuentro con Dios está cerca. Durante todo el periodo, el pueblo de Israel, conforme a los mandamientos de Dios, estaban contando los días, las semanas y esperando con mucha gratitud en su corazón para lo que tenían que ofrecer a Dios, para que llegara ese día. Y sabes que cuando llegó el día del Pentecostés, fue la seña de Dios de lo que habría de venir en cuanto al fruto para aquellos que en Él creyeran. El primer fruto, amado, fue el advenimiento del Espíritu Santo, que impactó a la iglesia que nacía, pero que hasta hoy en día ha impactado al mundo. El advenimiento, amado, no nos dejó más pascuas o sacrificios que ofrecer y tampoco más por venir que esperar que ser visitados por el Espíritu Santo. Tienes una gran oportunidad, amada iglesia. No la dejemos ir. Contar las glorias pasadas no nos va a dejar nada bueno, pero vivir un presente glorioso nos va a permitir ver la gloria de Dios en todo tiempo y en todo lugar, donde ande amor y libertad para gloria de su nombre. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar al Señor, porque sé que hay muchos corazones que están ahora mismo determinados a lo que quieren hacer. Yo no sé de la manera que Dios te llama. Con cada uno lo hace Dios diferente. Pero lo que sí sé que Dios lo hace, que Él te llama y va a estar tocando a tu puerta, te va a estar llamando, te va a estar inquietando, va a estar allí queriéndote visitar, tener un contacto, un encuentro contigo. Y sabes que mucha gente que ha creído esto y se ha metido, me han testificado que aun cuando se están duchando, ¡pum! Ha llegado de repente un viento recio en el baño, hágame favor. Le digo, ¿pero por qué? ¿Qué estabas haciendo? Dice, comencé a chiflar, dice, y comencé a llorar. ¿Y qué chiflabas? Estaba adorando a Dios. Dios no tiene un lugar predilecto ni exclusivo, físico. Tiene uno que se llama corazón. Cuando ve un corazón contrito y humillado, dice, jamás lo va a despreciar. Y si tu corazón está en esta condición, Él no lo va a despreciar. Sabes que una vez a mí me agarró el Espíritu Santo manejando. Fue tan impactante, que mi hermano que iba conmigo me dijo, para, por favor, para. Y me orillé, y donde me orillé, empezamos a ver un lago, el lago de Chattanooga. Empezamos a ver un lago. Y cómo había un sereno que emergía del agua, que salía, la vaporización. Y esa presencia que estaba en el auto, cuando salimos del auto, todos impactados, la empezamos a sentir en todo el lugar. La gloria de Dios estaba en ese lugar, descendiendo allí. Un tiempo que tuvimos glorioso allí. No sé qué tiempo pasó, pero nosotros solo caímos delante de la presencia de Dios a adorar, amado. Por eso puede llegar en cualquier lugar físico, pero va a llegar a un lugar determinado, que es tu corazón. Ahí va a llegar el Señor a depositar una gloria sobrenatural que tú necesitas, no para sobrevivir, para vivir en el poder de Dios. Una gloria sobrenatural para cumplir el propósito de Dios sobre tu vida.
y estamos en vísperas del Pentecostés. Están transcurriendo esos 50 días. Está transcurriendo ese tiempo. Y sé que muchos aquí tienen hambre de Dios. Que muchos le habían estado diciendo al Señor hasta cuándo. Y a algunos también en un tenor de desesperados. Pero no por queja, sino por su presencia. Buscando a Dios. Más allá de tu lógica y de tus fuerzas. Buscándolo y esperándolo como dice su palabra. Sé que amas amor y libertad. Y sé que quisieras escuchar aquí un estruendo recio de Dios. Te lo voy a decir, eso va a pasar. Eso va a pasar. Y recordarás mis palabras. Porque muchos lugares están siendo visitados por Dios. Y este es uno de ellos. Y algo sobrenatural de Dios va a ocurrir sobre tu vida. Si no has hablado en otras lenguas, lo vas a hacer. Si no ha habido en ti una revelación sobrenatural de Dios, lo vas a ver. Si no se han levantado profetas, se levantarán profetas. Porque esto no va a ser únicamente su presencia. Y el corazón que está en espera de un encuentro, Dios está en espera del corazón así. Quiero que ores como iglesia